Y a esta hora, como ya lo habíamos informado, le habíamos contado, hoy en nuestro espacio de salud hablamos de un problema que afecta no solo la estética, sino también la calidad de vida de muchas personas. Hablamos del dolor, la pesadez y cambio en la forma de las piernas causado por varices, y esto que vamos a conversar con el doctor es la lipedema. Ambos trastornos, aunque diferentes, comparten síntomas que suelen pasar desapercibidos o mal diagnosticados durante años. Bueno, como le explicamos, para aclarar estas dudas y conocer las soluciones más innovadoras que hoy ofrece la medicina, nos acompaña el doctor Lubín Morales Cadenas, especialista en cirugía vascular y experto en el manejo integral de esta enfermedad que es la lipedema y las enfermedades venosas. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas, le agradecemos estar en el programa al doctor Lubín Morales. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, primero que todo, gracias por el espacio, gracias por la entrevista y bueno, gracias por abordar estos temas de salud que son de vital importancia para todas las personas en general. Esa es la idea, doctor, de que a través de estos espacios podamos ir informando, ir educando también a la población, a la audiencia, y con profesionales como el caso de usted, doctor, para que nos converse de este tema que son las piernas libres, nuevas soluciones para el lipedema y las varices. Comencemos, doctor Morales, a ver si nos puede explicar en breves palabras, breve síntesis, qué son el lipedema y las varices y por qué suelen confundirse o pasar desapercibido por tanto tiempo. Sí, la verdad que el lipedema y las varices son entidades o enfermedades, digamos, mejor dicho, condiciones de salud, que si bien no son lo mismo y no son problemas vasculares las dos, tienden a estar presentes casi en el 50% de las pacientes que sufren una de las dos, es decir, las pacientes que tienen lipedema, generalmente un 50% de ellas también tienen varices. Entonces, por eso es que nosotros, los cirujanos vasculares, pues hemos tomado un poco la batuta en el manejo hoy en día del lipedema. Y bueno, para poner un poco más en contexto a la audiencia, el lipedema pues es una enfermedad que está hoy en día, digamos, como muy en boga, la gente tiene más conocimiento de la misma. Porque se trata de esta enfermedad de la grasa de las piernas, que se acumula en las piernas, pero la característica principal es que produce dolor además. No es solo tener las piernas gordas, sino que además produce dolor. Y bueno, y como todos sabemos, las varices pues es un problema vascular que es una patología venosa que se produce gracias a la insuficiencia venosa, el reflujo de sangre, generado principalmente por una vena llamada safena interna o la safena externa también, que forman parte del sistema venoso superficial de las piernas. Doctor, usted dijo que es una acumulación anormal de grasa en las piernas, pero también se puede formar en los brazos. Correcto, el lipedema es básicamente una acumulación de grasa normal en las extremidades, más que en las piernas. Y bueno, de aquí depende si está más acumulada en las piernas, más acumulada en los glúteos, en los muslos, en las pantorrillas, en los tobillos o en los brazos. Puede estar acumulada en todos los lugares nombrados o en algunos de ellos, y en base a eso pues uno puede categorizar el lipedema también. Hay varios tipos de lipedema y diferentes estadios. También depende de cuánto o de cuánta deformidad genere en las extremidades. ¿A quién afecta más esta enfermedad, doctor? Hablamos de la lipedema, pero también a ver si le preguntamos acerca de las varices también. Sí, por supuesto. El lipedema lo sufre, yo diría, en un 99% de los casos la población femenina, lamentablemente, porque se ha descubierto que es una enfermedad que viene muy estrechamente relacionada con los cambios hormonales, ya sobre todo por el efecto del estrógeno. Entonces son molestias que pueden empezar a aparecer en la menarquia, que es el momento en que se desarrollan las mujeres, puede aparecer también durante el distinto ciclo, los distintos momentos del ciclo menstrual de las mujeres, puede aparecer también
en la perimenopausia y finalmente en la menopausia también pudiera haber síntomas. Y además tiene una condición hereditaria. Por eso es que quizás los hombres con respecto al lipedema nos salvamos un poco más. pero con las varices no tanto. Las varices sí, a pesar que se piensa que es un problema más también de las mujeres, las varices sí las sufrimos de igual manera los hombres y las mujeres. Perfecto. Estamos conversando a esta hora, para la gente que recién se incorpora al programa, con el doctor Lubín Morales Cadenas, médico cirujano, especialista en cirugía vascular periférica. Estamos hablando de esta patología, esta enfermedad, lipidema y las varices. Doctor, ¿cuáles serían los síntomas más comunes para que la gente, la audiencia, sepa qué podrían alertar a una persona que está desarrollando esta enfermedad, la lipidema, o problemas venosos como las varices? Sí, a veces se relacionan los síntomas con que inician ambas enfermedades. El lipedema se caracteriza primero es por una acumulación de grasa normal o gordura de los miembros, sobre todo de las piernas, acompañado de dolor. Este dolor es muy característico porque es un dolor que se caracteriza por hipersensibilidad de la piel, es un dolor sordo que a veces las pacientes no pueden explicar bien qué es lo que les molesta, pero es una molestia en las piernas. A veces viene como con sensaciones de dolor parestésico, menos frecuente, pero puede haber como sensación también de que corre agua por las piernas, puede haber sensación como de que camina, de que hay hormigueo. Otro signo muy típico es que las pacientes pueden adelgazar de la cintura para arriba cuando hacen dieta, hacen ejercicio, pero las piernas continúan siendo gordas, no terminan de perder esa grasa de las piernas. El lipedema pues también salió a relucir mucho con el tema de los pacientes bariátricos que obesos mórbidos que iban a cirugía de manga gástrica o de bypass gástrico, y efectivamente la cirugía hacía que adelgazara todo el tema de la cintura para arriba, pero persistía con gran acumulación de grasa las piernas, sobre todo las piernas y los brazos también. En base a esto se empiezan a hacer estudios histológicos para ver la composición de la grasa de las extremidades, y bueno, empiezan a notar que resulta que el tejido adiposo se comporta muy distinto, tiene procesos inflamatorios en el fondo de este tejido adiposo, y por eso es que se comporta diferente al resto de la grasa del cuerpo. Doctor, ¿sí? Me preguntan si esto se podría confundir con obesidad. Exactamente, sí. Viene relacionado, pero no necesariamente el lipedema es obesidad. Son dos cosas diferentes. El lipedema, como lo mencionamos al principio, está limitado a las extremidades, a los miembros, pero no necesariamente es obesidad. Y en ese aspecto, doctor, la grasa es diferente, ¿no es cierto? ¿Es diferente a la grasa normal? Es diferente a la grasa del resto del cuerpo. Es una grasa que se comporta de una manera más inflamatoria. Cuando se hacen los estudios histológicos se ve que la célula que compone la grasa se llama adipocito, y estos adipocitos son por lo menos 4 o 5 veces más grandes que la misma grasa de esa persona, pero en otra parte del cuerpo, por ejemplo la grasa abdominal o de la grasa del tórax. Entonces esto empieza a llamar la atención de los investigadores, los científicos que estudiaron en su momento el lipedema, y empiezan a hacer estudios más profundos y se dan cuenta que es un proceso inflamatorio en el fondo lo que ocurre en esta grasa. Y respecto a los síntomas de las venas, doctor. Con respecto a las varices, bueno, claro, las varices. Sí, con respecto a las varices, que en el fondo es producida por una insuficiencia venosa, los síntomas son un poco más sencillos de ver porque aparecen las venitas en las piernas, pero claro, al principio no son varices como tal, pueden ser telangiectasias o venas reticulares, que son estas venas que parecen que tienen un color rojito, un color más o violáceo, y que se ramifica como una araña, le dicen también arañas vasculares. Esto puede dar síntomas en las piernas más como de pesadez, de cansancio en las piernas, ya en estadios más avanzados empiezan a hincharse las piernas, en estadios ya irreversibles, las piernas se manchan, cambian de color y se pueden formar hasta úlceras varicosas. Y bueno, y en el proceso pueden haber trombosis, entonces obviamente estos son síntomas un poco más severos que los del lipedema, son más fáciles de diagnosticar clínicamente,
Y bueno, también tenemos hoy en día recursos de imagenología mínima, poco invasivos que nos permite diagnosticar también las insuficiencias venosas. Doctor, una consulta aquí que me hacen, si en personas con lipidema la hinchazón y el dolor pueden empeorar las varices. Al revés, yo diría que al revés. Yo creo que las varices pueden empeorar el lipedema. ¿Ya? En teoría, cuando hay lipedema no hay hinchazón, porque cuando hablamos de hinchazón estamos hablando de retención de líquido. El lipedema no necesariamente viene de la mano con retención de líquido, porque si hubiese líquido ya pasamos a hablar de linfedema, que es otra entidad con la que antes se confundía el lipedema. Entonces las varices en pacientes que tienen lipedema pueden generar retención de líquido, ¿ya? Por eso es que todos los pacientes que tienen lipedema primero tienen que estudiarse si tienen insuficiencia venosa, para que el cuadro de insuficiencia venosa no empeore los síntomas del lipedema. Ya, pero el lipedema como tal no empeoraría las varices. Las varices, en cambio, el lipedema sí lo pueden empeorar los síntomas. Entonces, digamos que hoy en día la forma o el protocolo para ir paso a paso con el diagnóstico del lipedema es primero verlo el vascular, descartar la insuficiencia venosa y ahí sí continuar con el plan de tratamiento del lipedema. Claro, es bien importante. Estamos conversando con el doctor Lubin Morales Cadena, médico cirujano, especialista en cirugía vascular periférica de la clínica Clever Salud, ahí de calle Cáceres 630. Doctor, le iba a decir que yo creo que es muy importante esto. El primer paso para recibir un tratamiento adecuado es identificar el médico correcto. Totalmente, claro. Y más que la especialidad correcta, como el lipedema es una enfermedad relativamente nueva, asegurarse que ese especialista no solo tenga el título, sino también las actualizaciones con respecto al tema, ya que esté formado, que en verdad lo maneje, porque todavía uno puede encontrar especialistas, cirujanos vasculares, cirujanos plásticos que todavía subestiman el diagnóstico del lipedema. Y eso pues para las pacientes ha sido un calvario, ¿no? Las que han sufrido lipedema desde edades muy tempranas, porque siempre han sido subdiagnosticadas. Le dicen, no, lo que tienes que hacer es más ejercicio, ¿cómo vas a tener las piernas así de gordas? Quiérete un poquito, tienes que hacer un poco más de ejercicio, y resulta que no es tan fácil. Claro que no sí. es tan fácil como eso. Entonces la parte, digamos, emocional de estas pacientes pues se ha visto muy afectada también por los malos diagnósticos. Doctor Morales, usted dijo que el lipedema y las varices comparten síntomas como por ejemplo el dolor, la hinchazón, la pesadez, también el cansancio. Esto puede dificultar el diagnóstico, como usted bien lo decía. Exactamente, pueden, y sí, y lo normal es que en la consulta las pacientes con lipedema han pasado ya por muchos especialistas antes del diagnóstico del lipedema. Hoy, bueno, una de las cosas positivas que tiene la democracia de la información es que muchas de las pacientes llegan autodiagnosticadas del lipedema, llegan ya con su diagnóstico hecho, pero y en realidad bien hecho porque ven los síntomas. Y sí, efectivamente, ven todos los síntomas que lleva el lipedema, ven sus piernas, la forma de las mismas y dicen, no, pues yo debo tener lipedema, debo ir con tal y tal especialista. Aún así van al vascular, van al plástico, pero si no manejan la patología, obviamente obviamente no van a estar bien diagnosticadas esas pacientes. Claro. Doctor, hay otra consulta. ¿Qué pasa si no se trata el lipedema? Sí, yo creo que si no se trata el lipedema, depende de muchas cosas. Como te comentaba, hay muchos estadios del lipedema, hay varias grados de deformidad de las piernas. El lipedema quizás no vaya a comprometer la vida del paciente, no vaya a matarlo a largo plazo como otro tipo de enfermedades crónicas y progresivas, pero sí que va a afectar considerablemente la calidad de vida de la persona, ¿no? En este caso de las mujeres. Entonces van a ser mujeres que se van a ver afectadas emocionalmente, van a ser mujeres que se van a ver afectadas laboralmente, van a ser mujeres incomprendidas probablemente. Entonces el tema es que quizás no les va a pasar nada grave en el sentido que no se van a morir, pero integralmente vaya que sí las va a afectar muchísimo, ¿no? En su día a día. Doctor, ¿esta enfermedad se podría clasificar como una discapacidad?
Yo diría que el lipedema no necesariamente es una discapacidad porque no compromete digamos, el, digamos, la dependencia de la persona. La persona puede ser un ente completamente independiente, con sus molestias y todo, llevan tratan de llevar su día a día, o sea, en verdad se hacen muy fuertes. Pero si se combina con otro tipo de enfermedades, obviamente que sí puede ser una enfermedad discapacitante. Por ejemplo, las que están combinadas con insuficiencia venosa que generan la úlcera varicosa puede ser una enfermedad discapacitante. O la paciente que está cansada de sufrir dolores crónicos y termina con una depresión profunda, grave, puede ser una enfermedad discapacitante. O la paciente también con lipedema, pero que tiene problemas autoinmunes y termina también en combinación con fibromialgias, con lupus, con artritis reumatoide, pues puede ser también una enfermedad discapacitante, pero por sí sola yo diría que no es una enfermedad discapacitante. Sí, yo creo que lo más importante es empezar a diagnosticar el lipedema y tratarlo y mejorar la calidad de vida de las pacientes, que sí se puede. Doctor, otra consulta que hace un auditor dice si es posible que usted dé a conocer de los cambios, a qué edad suele comenzar para tener una visión acerca del lipidema. Sí, importante eso. Como comenté al principio, el lipedema viene muy relacionado con la parte hormonal, por eso le da tanto a las mujeres. Y las pacientes pueden empezar a manifestar lipedema desde la menarquia, o sea, desde que se presentan en su desarrollo sexual, desde que tienen su primera menstruación. Ya cuando se ven influenciadas por los efectos de los estrógenos, de ese momento pudieran empezar a manifestar los primeros síntomas del lipedema. Claro, usted lo dijo que el lipidema no reduce la expectativa de vida, ¿cierto? Cierto. Perfecto. ¿Y qué avances tecnológicos o avances médicos existen actualmente para el diagnóstico precoz y también decir el tratamiento efectivo de esta enfermedad, como las varices, lipidema y varices? Sí, bueno, para el lipedema hoy en día está saliendo un abanico de posibilidades diagnósticas. Hay estudios de imágenes, estudios corporales, estudios anatómicos, estudios histológicos que diagnostican el lipedema. Unos más invasivos que otros, unos menos costosos que otros, porque eso es lo otro también. Y bueno, nosotros como cirujanos vasculares pues estamos aportando mucho con el mismo ecodoppler venoso que le hacemos a los pacientes que vienen por insuficiencia venosa, que el ecodoppler venoso es el gold estándar o el estudio de primera elección para diagnosticar insuficiencia venosa. Es un estudio muy sencillo de realizar, no es invasivo, el paciente no requiere ninguna preparación previa y están empezando a aparecer los primeros estudios en donde se puede medir el grosor del tejido adiposo al ecodoppler venoso en pacientes que también tienen lipedema para hacer diagnóstico y posteriormente hacer seguimiento del tratamiento. Entonces se hacen mediciones en sitios estratégicos de la pierna para poder seguir haciendo seguimiento al mismo sitio. En Suiza acaban de inventar un escáner con un iPad donde tú vas escaneando a la paciente por segmentos, el tronco superior, el abdomen y las piernas y te hace un diagnóstico del lipedema, le puedes hacer seguimiento posterior con mediciones también. Pero yo diría que el diagnóstico principal del lipedema es clínica, es con el examen físico. Claro, es decir, la observación que usted como médico puede tener de la paciente es fundamental, o sea, Exacto. La gente tiene que ir a consultar y a eso evitar de la mala información, que muchas veces a través de internet, de la web, aparecen muchos tutoriales donde la verdad es que confunden tal vez al paciente. Sí, totalmente. Eso es lo que se está tratando hoy en día, ¿no? Cada vez que uno va a congresos y va a cursos de actualización, lo que se está tratando es de protocolizar cada vez más el lipedema, de aprovechar las herramientas que tenemos hoy en día, de estar comunicado globalmente y de compartir información con todo el mundo. O sea, acá en Chile tenemos una clínica de lipedema, bueno, en Santiago hay una clínica de lipedema que es una extensión de una de las primeras clínicas de España, en Madrid, en Barcelona, que a su vez es una extensión de la primera clínica que empezó a manejar lipedema en el mundo, que fue en Alemania. Entonces esto ha hecho que al menos la información sea transversal y que todo el mundo cumpla los mismos protocolos hoy en día, básicamente. Usted dijo en algún momento, doctor Luis Morales, que está conversando con nosotros, es una enfermedad crónica, ¿cierto?
Sí, el lipedema es una enfermedad crónica y no se cura, eso es importante. Claro. Se aprende a controlar, pero no tiene una cura definitiva. Y lo llevo al plano del estilo de vida. ¿Cómo influye el estilo de vida en la aparición y también la progresión de esta enfermedad y también sobre las varices? ¿Y qué recomendaciones entregaría para su prevención? Sí, súper importante el estilo de vida en este tipo de patologías, ¿no? Cada vez estamos teniendo vidas más sedentarias, vidas más fáciles, lo tenemos todo a la mano, lo tenemos todo nada más con una llamada, con un delivery, con una aplicación y cada vez nos movemos menos. Eso es eso ha marcado un punto de inflexión para la aparición de este tipo de enfermedades, sobre todo el lipedema. Yo pienso que cuando nosotros éramos seres prehistóricos que teníamos que movernos, salir a cazar, salir a recolectar, yo me imagino que nadie sufriría del lipedema, porque ese es el principio básico del tratamiento del lipedema, que es la actividad física. Las varices, por el contrario, sí, incluso en personas que pueden hacer ejercicio y llevar un estilo de vida muy sano, igual pueden tener varices, porque las varices sí tienen un componente hereditario, genético, y bueno, a veces es inevitable que tenga las varices. Respecto doctor, respecto a la actividad física de los ejercicios de los cuales usted hablaba, ¿cuál o cuáles serían los más apropiados para el lipedema en las piernas, por ejemplo? Súper interesante esa pregunta, porque uno habla del ejercicio como algo muy genérico. No, sal a caminar, sal a andar bicicleta, métete al gimnasio, pero resulta que uno de los pilares del tratamiento del lipedema y por consecuencia también de la insuficiencia venosa consiste en individualizar el ejercicio, ¿ya? Y ahí entra un papel muy importante que es el de los kinesiólogos que manejan lipedema, que es uno de los profesionales de este equipo multidisciplinario que hoy en día está manejando el lipedema, que tiene el papel más importante, diría yo, en el manejo del lipedema. Como sabemos, el fenotipo de la paciente que tiene lipedema tiende a ser pacientes con sobrepeso, con piernas gorditas, que le limita la movilidad, que le limita a hacer la agilidad. Entonces al mismo tiempo son pacientes que no se sienten cómodas con su aspecto, que odian ir al gimnasio, porque obviamente el gimnasio, siendo sincero, es un mundo muy egocentrista, ¿no? Donde la gente va a lucirse en cierta parte y bueno, no está mal, pero no todo el mundo lo puede hacer. Entonces estas pacientes más bien, eso forma en ellas un círculo vicioso donde menos hacen ejercicio. Así que hoy en día lo que se está tratando es más bien de crear espacios seguros para estas pacientes, para que puedan ir, sentirse cómodas, hacer ejercicio, y los ejercicios sean personalizados, sean con movimientos que ellas puedan realizar, con movimientos donde ellas puedan empezar a su nivel y poco a poco ir avanzando, sentirse motivadas, ir progresando con la flexibilidad, con la movilidad y obviamente con la disminución de la grasa hasta llegar a estados pues muy sanos y muy buenos para ellas. Doctor Morales, aquí otra auditora me pregunta respecto a la alimentación. ¿Qué no debe comer si una persona tiene lipedema? Buena pregunta. No, eso es un mundo, no. Básicamente aquí el segundo pilar del equipo multidisciplinario en el manejo del lipedema son los nutricionistas. Claro. Básicamente aquí lo que cuenta es la nutrición antiinflamatoria, así a grandes rasgos, ¿no? Identificar todos los alimentos que son proinflamatorios y eliminarlos completamente de la dieta. Obviamente las dietas son individualizadas hoy en día. Las nutricionistas que manejan lipedema odian decir dieta, dicen que son cambios de hábitos simplemente para que la persona pueda mantener eso a largo plazo, ¿no? Y de por vida. No es una dieta, porque una dieta es algo que uno cumple 1 mes, 2 meses, 3 meses, después es tanta el sacrificio que la abandona. Esto no, esto es un cambio de hábito. Y bueno, básicamente los ejercicios inflamatorios a grandes rasgos pues son los ultraprocesados. O sea, uno tiene que ir al supermercado y ver más o menos qué composiciones tiene los alimentos. Un alimento que tenga más de 6, 7 compuestos extraños, estos químicos que ni podemos leer los médicos, eso es un ultraprocesado, es mejor no comprarlo. Se trata de crear una cultura de alimentación un poco más orgánica y por ser orgánica, pues no necesariamente tiene que ser más cara, ¿no? Eso también es una idea que tiene que irse eliminando poco a poco. Doctor Morales, ¿qué alternativas ofrece actualmente la clínica Clever para personas que sufren de estas condiciones y quieren recuperar la movilidad, también lo que usted dijo, la estética y la calidad de vida, que es muy importante?
Sí, por supuesto. En Clever hoy en día pues tenemos la consulta de cirugía vascular, en donde hacemos la consulta, el diagnóstico clínico de la paciente. Posteriormente hacemos el diagnóstico vascular para descartar que la paciente no forme parte de este 40% de las pacientes con lipedema que también tienen insuficiencia venosa, porque en ese caso tendrían que tratarse primero las varices, la insuficiencia venosa, antes de proceder con el tratamiento del lipedema. Posteriormente tenemos la primera fase de tratamiento o el tratamiento conservador del lipedema, que son el área de kinesiología, que tenemos un excelente área de kine en Clever Salud. Contamos básicamente con un gimnasio, pero un gimnasio donde hacemos sentir cómodas a los pacientes, obviamente, para que tengan adherencia al tratamiento. Y contamos con mucho personal de nutrición que puede evaluar a las pacientes y hacerles su dieta antiinflamatoria a medida. Tenemos que seguir avanzando. No tenemos un equipo multidisciplinario completo en Clever, y yo diría que en la sexta región y diría que en Chile inclusive, Santiago, por suerte debe haber uno o dos equipos que tienen el equipo multidisciplinario completo, porque ahí faltaría también el aporte de la cirugía plástica, que serían los que darían el tratamiento quirúrgico del lipedema, ya que son ya estas pacientes que hicieron su hábito de hacer ejercicio, que hacen sus ejercicios todos los días, que cumplen la dieta antiinflamatoria, pero aún así sus piernas estéticamente no mejoran como ellas quisieran, tienen que ir a cirugía. Y bueno, y en cirugía plástica pues hay un mundo también de tratamiento del lipedema, un montón de técnicas quirúrgicas, de indicaciones para brazos, para muslos, para pantorrilla, resecciones cutáneas o solamente lipoaspiración, diferentes tipos de lipoaspiración. Hay bastante al respecto. Bueno, doctor, se nos termina el tiempo. Ha sido muy interesante todo lo que usted nos ha informado, especialmente nos ha educado respecto a esto del lipidema y también las enfermedades venosas. Doctor, le dejamos el micrófono para una última reflexión y también para invitar a la audiencia a que vayan a la clínica Clever, porque ahí hay excelentes especialistas como usted para el manejo de esta y muchas enfermedades. Sí, por supuesto. No, gracias a ti, Luis, por el espacio, gracias al equipo de Radio Rancagua. Como última reflexión, yo le diría a todas las pacientes que en verdad si ven estos síntomas, consulten, no pierdan la esperanza. Ya hay tratamientos, existen terapias, existen protocolos que están aprobados y que funcionan, y que hay miles de pacientes ya a nivel mundial beneficiándose de estos tratamientos. A los colegas médicos los invitaría a actualizarse con respecto al tema. Es una enfermedad que viene en crecimiento, la van a ver cada día más en la consulta. No subdiagnostiquen esto, no maltraten a las pacientes cuando las vean con las piernas gorditas. Y bueno, y no solo en el lipedema, pero en todas las enfermedades, a la persona hay que verla como un ente integral, no solamente por el examen físico, por lo que uno ve clínicamente. Tiene que profundizar un poco más, ver el contexto social de la paciente, el contexto emocional, el contexto financiero inclusive. Para un tratamiento más integral. Claro, doctor, usted ha dicho un punto que se nos pasó por alto, pero usted lo mencionó, el aspecto emocional, es muy importante, ¿no? Súper importante, sí, totalmente. Sí, el otro profesional que forma parte de este equipo multidisciplinario es el psicólogo, por supuesto. Para evaluar a estas pacientes, ver si requiere un soporte psíquico para llevar a cabo mejor el tratamiento del lipedema cuando se embarca en esto, porque estos son tratamientos que tienen que durar para toda la vida, así que el compromiso y la fortaleza mental, la fortaleza espiritual, la voluntad que deben tener es muy grande para poder ver beneficios de estos tratamientos por lo largo que son. Claro. Al ser una enfermedad crónica, tal como usted lo dice, doctor, esto es de por vida, es un tratamiento que hay que tomarlo con mucha seriedad. Bueno, doctor, le agradecemos nuevamente el haber estado en el programa. Esperamos en otro poder seguir ahondando en este tema y otros respecto a su especialidad. Así que solo decirle nuevamente gracias, le enviamos un abrazo.
Gracias a usted, Luis. Bueno, los esperamos en Clínica Clever Salud, claro que sí. Claro que sí. Ahí en Cáceres 630 está este moderno edificio de la Clínica Clever Salud. Buenas noches, doctor. Que esté bien. Buenas noches, Luis. Gracias. Igual a usted. Buenas noches a todos. Adiós. Bueno, qué interesante el tema, muy interesante. Hay muchos especialistas, pero esta vez hablamos ahí desde la Clínica Clever con el doctor Lubín Morales Cadena. Si usted quiere un buen cirujano vascular periférico, ahí está en la Clínica Clever Salud. ¿Quiere agendar una hora? Bueno, cleversalud.cl. También tiene un call center 640-10600. Llame y agende horas con todos los especialistas. Pero esta vez mencionamos al doctor Morales, médico cirujano especialista en cirugía vascular periférica.